Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Con nosotros Jorge Botti, presidente de Fedecámaras. Bienvenido como siempre a Venevisión. Eduardo, un placer estar aquí de nuevo. Encantado. Bueno, el país está muy pendiente de lo que ocurra en el corto tiempo hasta el 1 de mayo, ya menos de mes y medio, con respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo vía habilitante. El presidente Chávez ha ratificado que se van dando los pasos y que con toda seguridad el último de abril, el 1 de mayo, esto será una realidad. ¿Qué tipo de participación, de consideraciones, de contactos ha tenido Fedecámaras como gremio con todo lo que se ha venido adelantando? Sí, Eduardo, fíjate, creo que es importantísimo que hablemos de este tema porque el país verdaderamente está envuelto en una cantidad de asuntos y todos son trascendentales. Este en particular, lo hemos dicho en varias oportunidades, es fundamental, no solamente porque norma las relaciones entre, digamos, el mundo del capital y el mundo del trabajo, las relaciones obrero-patronales, sino porque además de alguna forma define el nivel de competitividad y de productividad que puede tener un país en el concierto de las naciones. De manera que es algo trascendental. No por cualquier tontería se ha dicho que es la ley más importante después de la ley magna, la principal de todas las leyes, que es la Constitución Nacional. En algunos países como en Brasil, por ejemplo, la ley del trabajo está contenida en la Constitución. De ese calibre y de esa importancia estamos hablando para un instrumento jurídico que si algo requiere es precisamente consensos en la sociedad. Un poco, muy brevemente, haciendo alguna cronología, el presidente anuncia desde el año pasado la conformación de una comisión presidencial de alto nivel para este tema. Recordemos que eso lo hace en función al habilitante, indistintamente de que estamos frente a hechos políticos que muchas veces terminan siendo una especie de imposición. Lo cierto es que eso es una ley orgánica y una ley orgánica no puede ser aprobada sino a través de la Asamblea por no menos de las 2/3 partes de sus miembros. Pero sabemos, como de costumbre, que estamos frente, repito, a hechos políticos consumados. Tú me hablabas de una reforma y ni siquiera eso está claro. Hay por lo menos 5 entre reformas y proyectos nuevos rodando por la calle y ayer mismo el canciller Maduro, yo estuve muy atento a sus declaraciones, decía que independientemente de que se van a tocar temas álgidos como la retroactividad de las prestaciones, la estabilidad laboral y la jornada laboral, íbamos a ver una nueva ley revolucionaria que iba a cambiar por completo las relaciones productivas en el país. De manera que estamos ante una gigantesca expectativa, lo cual nos lleva al reclamo fundamental que ha tenido Fedecámaras y que hicimos público el lunes de esta misma semana. En primer lugar, reconocer la muy buena vocación de diálogo que hemos sostenido desde que comenzó el año con algunos de los miembros de esta comisión presidencial, quienes han mostrado, digamos, mucha disposición a hacerlo y con mucho gusto hemos intercambiado. ¿Porque eso no ha sido suficiente? Porque creemos que una ley no es solamente, no se construye solamente escuchando las propuestas y después entregándosela al país. La última reforma que se hizo, Eduardo, en el año 97, tomó 3 años de discusión y todavía hoy tiene una parte de la sociedad que está usándolo como un latiguillo político, diciendo que hubo una especie de robo de las prestaciones sociales, lo cual no es cierto. Imagínate lo complejo que sería proponerle al país una ley en este momento tan álgido políticamente y en escenarios previos a las elecciones, una ley que solamente va a ser discutida al final 15 días, porque ayer se dijo que se van a recibir propuestas hasta el 15 de abril y la ley entraría en vigencia el 1. No se trata solamente de recibir 19.000 propuestas, como se ha dicho, que por cierto habría que ver, yo creo que ni por teléfono se pueden hacer con tan corto tiempo 19.000 propuestas y 700.000 firmas que supuestamente llevaron algunos trabajadores, son 12 millones de trabajadores los venezolanos. De lo que se trata es que esas propuestas que algunos sectores han hecho, se siente ahora la sociedad a discutirlas y eso puede tomar meses y a veces hasta años. Porque si no hay consenso sobre los elementos básicos que se van a introducir en la ley, me temo que la ley no solamente no va a ser aceptada por parte de la sociedad, fíjate que hoy mismo vemos reclamos muy genuinos de representantes sindicales del propio oficialismo, haciendo reclamos que no han sido llamados al diálogo. Pero insisto, llamar al diálogo no es recibir propuestas, es unir las propuestas y sentarnos alrededor de una mesa donde estén los actores fundamentales de todas las toldas, no solamente Fedecámaras, yo creo que tienen que estar presentes también otros representantes genuinos de la empresa privada y nos sentemos a discutir profundamente cada una de estas cosas. ¿Qué propondrían ustedes en la oportunidad de un diálogo? A ver, nosotros, digamos, se ha confundido un poco el tema de cuando hemos dicho que no presentaremos propuestas, eso no quiere decir que no las tengamos. Hay cálculos hechos sobre el tema de las prestaciones, creemos que es fundamental que cualquier cálculo que se haga tiene que ser viable a las empresas. Sobre el tema de la jornada laboral, de nuevo, cualquier cosa que se haga impacta la productividad del país. La propuesta concreta, para no entrar en detalle de cada uno de ellos, insisto, es que nos sentemos a dialogar sobre cada una de ellas, como ya se hizo en el pasado, me refiero al caso específico del año 97. Pero, a ver, esto pareciera que es un guión prescrito.
no es la primera vez que se construye una supuesta proceso de consulta y luego se le impone a la sociedad una ley que precisamente lo que está trayendo son los problemas que vemos hoy de una sociedad que está dividida y que no es capaz de entenderse porque no siente que fue partícipe de instrumentos legislativos tan importantes como este. ¿Y qué ha pasado en la cordialidad que usted describe por parte de los miembros de la Comisión Presidencial cuando han recibido sus propuestas? ¿Qué pasa después? ¿Dónde se produce el vacío, según su versión? Bueno, creo que el vacío se produce cuando lo que solicitamos es que se abra esto, que no parezca una discusión tipo claustro. Por ejemplo, tenemos la televisora de la Asamblea Nacional. Qué bonito sería que nosotros transmitiéramos, así como se ve en las sesiones, que viéramos allí los representantes de cada uno de los actores sociales, que es lo que somos al final del día, discutiendo de cara al país lo que se está haciendo. Insisto, son 12 millones de trabajadores que van a ser afectados por esta ley y no menos de 500.000 de empresas formales. El conglomerado que reúne Fedecámaras y todas sus asociaciones, digamos, satélite, reúne no menos del 30% de esa cifra. Estamos hablando de cámaras de comercio que están tan alejadas como Upata, por ejemplo, pero de una cámara tan importante como puede ser Centros Comerciales o la cámara que reúne a todos los productores de alimentos. Somos una institución suficientemente representativa y pienso que la clave de este diálogo cordial que hubo con algunos de los personeros de la comisión, Eduardo, tuvo que ver con dos cosas que son fundamentales recuperar en el país: confianza, reconocimiento y una tercera, respeto. Reconocimiento mutuo. Nosotros reconocemos en esa comisión gente muy valiosa, pero insistimos, no es una comisión la que debe redactar una ley, debe abrirse un proceso. Ayer vimos por primera vez la puesta en escena de la comisión sentada. Hasta donde tenemos entendido es la primera vez que la comisión se reúne toda a analizar las propuestas. No nos llamemos engaños, el proyecto de ley lo conocimos apenas ayer y lo que se nos ha dicho es que hay unas propuestas sobre la mesa y ya hemos tenido conocimiento en el pasado de que hay algunos instrumentos que se han ido trabajando, digamos, en las sombras o por lo menos en algunos reductos. Una ley como esta no puede ser calificada de revolucionaria porque va a romper las relaciones obrero-patronales del pasado. Tiene que ser dialogada con la sociedad. Yo quiero que en la próxima parte desarrollemos puntos tan claros como, por ejemplo, la estabilidad laboral, que tiene que ver con la inamovilidad que se ha extendido en el tiempo, la jornada laboral, la retroactividad, que le plantea muchas preguntas a la gente, y además consecuencias en caso de que se llegue al 1 de mayo y sectores como los afiliados a Fedecámaras no se sientan considerados e incluidos. Con gusto. Así que regresaremos en pocos minutos para continuar nuestro diálogo en Opinión Meridiana con Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.